¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, programa de libros y sobre libros en ABC TV. Si hay algo que marca el presente paraguayo de cara al futuro es qué van a pasar con las comunidades indígenas, con el hábitat de las mismas, con su historia. Hoy le vamos a tener a una autora que en su profesión original es bióloga, es exactamente María Irma Betzel. Ella escribió una novela premiada, por cierto, llamada Los claros labios del monte. ¿De qué trata exactamente? Por supuesto, vamos a hablar con ella cuando esté con nosotros en instantes, que tiene que ver con una comunidad indígena allá de la década del 40. Y comenzamos siempre con las páginas que fueron marcando hitos en el gusto personal mío y que siempre les sugiero. Concretamente, Los padecientes, de Gabriel Rolón. Primero, ¿quién es Gabriel Rolón? Él es un psicoanalista argentino que es muy popular porque es muy mediático y escribe libros muy accesibles desde el punto de vista psicológico. Pero esta es una novela. La cosa es así. Un psicólogo de mucho prestigio está en una ocasión en su despacho. Él tiene un escritorio también. Se le acerca una mujer joven de menos de 30 años que le dice: necesito sus servicios, licenciado. Ah, sí. ¿Y cuáles son los servicios? Necesito que usted vaya a mi casa y pueda estudiar a mi hermanito, un hermano menor que tenía, y que, ante todo, usted declare que él es inimputable, no le pueden imputar por un crimen. ¿Y de qué crimen se trata?, le pregunta el psicólogo. Le mataron a nuestro padre y sospechan de mi hermano menor. ¿Y por qué sospechan de su hermano menor? Hasta ahí les cuento. Los padecientes. Hay una historia muy turbia donde se meten amantes, policías, jueces y, atención, un caso que remonta a abuso infantil. Los padecientes, incursión en la psicología torturada de unas personas que buscan alguna salida. Es de Gabriel Rolón, está en librerías de nuestro país, es una lectura entretenida. Y si hay una música que, si ustedes escuchan, la van a identificar enseguida, es la banda sonora de la película Love Story, Historia de Amor. La cosa es así: en 1970, a comienzo de ese año, se publica un libro que es una novela de Eric Segal, la novela llamada Historia de Amor, Love Story, que les cuento una historia al respecto. Primero fue un guión y él convierte luego en una novela. Arrasó, fue un bestseller aquel año de 1970 en Estados Unidos. La historia es una historia típica, pero que tiene una forma de contarla muy emotiva. El chico es un estudiante de Derecho en una importante universidad norteamericana. Va a pedir libros a una biblioteca. Le conoce a la bibliotecaria, una chica joven que estudia arte y música. Y surge entre los dos un encandilamiento. Y ahí se va desarrollando una historia de amor que, como todas las grandes historias de amor, tiene un componente trágico. La chica, esta mujer, enferma de cáncer. Y a partir de allí, ¿qué ocurre con la vida de los dos? Love Story. La novela se vende en Asunción también, es muy buena, les recomiendo, Historia de Amor. Y la película, que muchos de ustedes ya la habrán visto, data del año 1970. Ustedes se preguntarán quién la dirigió. Arthur Hiller. ¿Quiénes la protagonizaron? Entonces se convirtieron en un símbolo de la historia de amor. Ryan O'Neal y Ali MacGraw. Love Story, una recomendación de cómo se traslada muy bien de los párrafos de un libro al arte cinematográfico, una obra de arte. La pregunta es, en estos tiempos tan acelerados, vertiginosos e impacientes que vivimos, el tiempo de la lectura, ¿qué libros realmente leen nuestros compatriotas y qué sugieren leer? Vean esto. ¿Qué es lo que más te gusta leer? El fútbol, el par de deporte me gusta, y sobre todo también la política internacional. Lo que pasa a nivel mundial, lo que más me gusta, me interesa. Lo que pasó ahora en Chile, en Ecuador, lo que más me inspira, y lo que pasó en Bolivia. ¿Y por dónde te sueles enterar más? ¿Por periódicos o por internet? Por la red digital de ABC. Es que más leo. Cada mañana aparecen los nuevos suplementos y, como te digo, lo más básico, a leer más y adaptarse a lo que pasa. Y ya está con nosotros enseguida María Irma Betzel con Los labios claros del monte. Les reitero, es algo que impresiona muchísimo. Vamos a trasladarnos a la década del 40, a una problemática indígena que nos afecta a todos nosotros, novela premiada. Enseguida con su autora María Irma Betzel.
Los occidentales nos caracterizamos por destruir parte importante de la naturaleza. Pueblos indígenas tienen otra visión, otra actitud hacia lo que nos rodea. Hoy estamos con una escritora que con el libro que tengo en mis manos, que es Los Claros Labios del Monte, que ustedes van a ver también en pantalla, ganó el primer premio este año de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Está con nosotros, mira, Irma Betzel. ¿Cómo te va, María Irma? Muy bien, encantada, feliz de estar acá, Carlos. Un placer. Cuando leí tu biografía, vos sos bióloga de origen, contanos eso. Así es, ese fue mi primer amor, la biología, que estudié en Corrientes, porque yo soy correntina y hace más de 30 años vivo acá. Vine por amor y bueno, acá formé mi familia y acá nací como escritora. Eso es muy importante para mí. Y me comentabas antes de cámara, ¿qué le llevó a una bióloga a interesarse por la antropología exactamente, María Irma? Sí, es parte de nuestras materias. Yo estudié antropología física y antropología cultural en la universidad, pero más que nada me gustó esas cosas que a uno le gustan y ni sabe por qué. Y siempre continué leyendo. Y al leer todo esto de las costumbres, sobre todo esto de los guaraníes que se descubrió en la época del 30-40 con Cadogan, empecé a elaborar personajes en mi mente y fue así que surgió la novela. Interesantísima. ¿Y por qué le pusiste este nombre tan especial y peculiar que hablas de los labios del monte? Sí, porque en guaraní los bordes del monte o la orilla del monte se dice literalmente labios. Ellos son muy poéticos, ellos dicen labios del monte, o por la orilla del agua, o la playa, labios del agua. Mi padre era un estudioso del guaraní, hacía estudios lingüísticos también con el sánscrito del guaraní, y siempre se admiraba de estas expresiones. Decía, ellos eran realmente poetas, y quizás porque vivían así, pendientes y en constante contacto con la naturaleza, se despertó esa poesía en ellos. Fíjate, no sabía eso. Quiere decir que ellos le llaman labios. En guaraní. Serían los bordes del monte, lo que está en los límites del monte. Así es. Y claros hace referencia a la luz del sol por la deforestación, porque esos bordes del monte están cada vez ya más vacíos, más huecos de vida. Claro, y lo claro tiene que ver con la luz del sol, en un monte que se está raleando. Así es. Y aquí viene la gran pregunta, ¿cómo surgió el disparador de esta novela y por qué te fuiste a los años 40? Sí, como te dije, era por lectura antropológica y ahí empezaban a danzar los personajes en mi mente al leer antropología. Y en esa época, porque fue allí que se reveló la cosmovisión de los guaraníes al mundo, a todo el mundo. Es una de las pocas mitologías ancestrales que se conocen en este planeta. Y eso lo descubrió Cadogan, o sea, a él se le regaló en agradecimiento porque él había salvado de la cárcel a un guaraní que estaba condenado por las leyes de los blancos. Pero en las leyes de ellos estaba bien lo que él había hecho. Entonces lo defendió, creo que estuvo 3 años preso y al salir, en agradecimiento el cacique le reveló todos esos cantos ancestrales. Viene a ser como la Biblia para ellos, el génesis de ellos. Quiere decir que recién en la década del 40, en agradecimiento a una ayuda prestada al antropólogo Aaron Cadogan, le revelaron por primera vez a un occidental las claves de su cosmovisión, su cosmogonía, lo que significa su Biblia prácticamente. Sí, que con cosas ancestrales, que ni se sabe, porque ellos tienen la memoria oral, son ágrafos. Y es algo riquísimo. Y además es todo muy poético, o sea que es una literatura muy poética, muy hermosa la que tienen. Entre esa, y hace menos de un siglo estamos hablando de esto, por supuesto. Si vos tuvieras que señalar de cara a tu novela, ¿cuáles son los aspectos de su cosmovisión, su cosmogonía, su visión del universo que impactan más o que te impactaron más, Irma? Bueno, a mí lo que más me impacta es esa forma de decir las cosas, o esa importancia que le dan a la palabra alma, esos entes sagrados como el colibrí, como la miel, son muchas cosas, es como un estilo, como una filosofía diferente. Uno empieza a leer eso y es como abrir las puertas a un universo desconocido, o sobre todo para nosotros, en nuestra civilización, y sobre todo ese respeto por la vida, por la naturaleza, eso de que se sienten uno con todo el entorno. Ellos saben que como seres vivos son uno más, que dependen de todo lo demás del planeta, del ambiente, de las plantas.
Y eso es lo que nosotros recién descubrimos en el siglo XIX, la ecología. Efectivamente. Y esto es ancestral. Y no solo ellos, otros pueblos, tanto guaraníes como de la parte de Norteamérica, tienen la misma filosofía. Yo he leído autoras en las que coincido, que también es bióloga, por ejemplo Linda Hogan, que habla de los Cherokee, pero la misma filosofía, y vuelcan en la literatura también cosas así. Por eso es un mundo diferente. ¿Cuál es su vinculación o cómo se vinculan con la naturaleza y con otras culturas? ¿Quiénes? Los Mbua. Los Mbua guaraníes. La vinculación que ellos tienen, digamos, es más bien filosófica en cuanto a sus principios, por el cuidado y el respeto a lo natural. En ese sentido hay mucha coincidencia. En ese sentido cosmogónico, o sea que ellos tienen una visión así general, sistémica, como decimos hoy en día, cosmogónica, que nosotros perdimos. Nosotros somos muy individualistas y como individuos aislados nos vemos y tratamos a la madre tierra, y eso no funciona así. Todo lo que le hacemos a la tierra también nos impacta a nosotros, lo decían ellos ya hace miles de años. Y esa es la visión que ellos comparten y que nosotros, yo no sé si alguna vez la tuvimos, seguramente, pero la perdimos. El avance de esta civilización así desesperada por lo material, por la tecnología, el individualismo, hizo que perdiéramos, y lo que es peor, estamos poniendo en riesgo a nuestro planeta, porque sabemos los terribles problemas ecológicos que hay. Y todo eso viene de esa visión, de esa filosofía, de avanzar y avanzar sin reflexionar que somos una partecita chiquita que dependemos de todo nuestro entorno. Y ahí surge la pregunta siguiente. El argumento, ¿cómo desarrollaste el argumento y cómo lo sintetizarías? Tiene, digamos, dos generaciones importantes. Una es la de una mujer nativa que vive en esa época de esplendor, los últimos esplendores de los guaraníes de la zona del Guairá. Era la época justamente que ya tenían contacto con Cadogan, pero todavía conservaban sus costumbres. Y hay una princesa guaraní que todavía se enamora y se casa según los rituales y es feliz, pero después, unos años después, ya comienza la cultura de los blancos, como ellos dicen, a avanzar y a degradarse, ya no consiguen los alimentos del monte, etc. Finalmente, ella pierde todo, pierde esa seguridad de sentirse en guaraní, se siente ya casi nada porque avanzó tanto esa otra civilización que le produjo una aculturación. Y una niña de ella que tuvo con un blanco, porque ya fue tal ya su descalabro, digamos, que hasta tuvo relaciones con un blanco, le dio en adopción a su abuela blanca, porque ella ya se sentía de fallecer. Y entonces esta niña busca sus raíces. Cuando llega después a ser una notable personalidad en la sociedad suncena y llega a esa crisis de los 50, 60 años, va a ese lugar de la antigua aldea donde ya no hay más nada prácticamente. Quedan incluso hasta el día de hoy algunos, pero no era el grupo de ella, a buscar sus raíces. Ahora, cómo ella descubre todo después, eso ya ya corresponde un poco a lo extraordinario, pero lo que sí te puedo decir es que todo tiene una base antropológica. Si aparecen palmeras es porque eso es parte de la cosmogonía de ellos. Si aparece el humo del tabaco, todo tiene que ver con los rituales de ellos. Y ahí tocaste un tema. Es una niña que siendo mayor busca sus raíces. Así es. ¿Y qué pasa hoy con los Mbua guaraní? Bueno, tengo entendido que hay grupos que se conservan, supongo que ya no como antes, con esa pureza cultural, pero están, y me refiero a los de ese lugar. Claro. Y bueno, y lo demás sabemos, es muy triste. Lo demás sabemos, yo vivo en San Lorenzo y es ir y venir y ver cómo tantos nativos están pidiendo limosna en la calle y todo. Eso es muy triste. Esa es otra cosa que me golpea mucho y bueno, por eso también surgió seguramente el interés. Porque yo soy esa que escriben de las cosas que me golpean de lo que veo, de la realidad. Y acá tocaste un tema en el argumento. Esa niña, cuando se vuelve mayor y va a buscar sus raíces, ¿qué significa para ella buscar sus raíces? Es su esencia misma. Es algo vital en ella, es algo medular, sobre todo porque ella tenía recuerdos fugaces
porque vivió hasta los 3 años con su mamá Sí. ahí en la tribu. Y eso era lo que ella quería enlazar otra vez con su vida. Entiendo. O sea, ella tenía algunos recuerdos de su infancia. Así es. La pregunta que surge es, ¿y cómo vos en este momento elaboraste? ¿Vos fuiste siguiendo algunos textos de tu investigación? ¿Cómo elaboraste el argumento? No, eso es ficción. Eso De no ficción. te puedo explicar. Corresponde al misterio de la inspiración y la mente. Simplemente al leer antropología iban recreando la vida de ellos según las costumbres y los personajes. Y bueno, eso ya es la parte creativa que no puedo explicar. Más que interesante. Creo que ni la neurociencia puede explicar Claro que no. ese funcionamiento de la mente de la creación. creativa. Sí. Finalmente, Irma, ¿tenés en mente ahora un proyecto de cara a un próximo libro, sea novela o de otro género? Sí, siempre tengo cosas. Tengo ahí en el archivo de la computadora. Estoy escribiendo unos poemas medio raros que son también cosmogónicos, según me dijo un escritor amigo, porque yo no entendía lo que eran. Muchas veces me parece que son cosas experimentales y bueno, y hay otras cosas, siempre Bueno, hay Irma, algo. muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno. Muchas felicidades por el premio, por este libro, Los claros labios del monte. Sobre todo me quedo con esta explicación tuya, concreta. De los labios son como Así los es. bordes para Sí. ellos de los montes y el claro viene del sol, que justamente penetra mucho porque nosotros los occidentales le fuimos destrozando sus bosques. Así es, lamentablemente es así. Irma, muchas gracias. Bueno, Carlos, muy amable. Irma Bestel, les recomiendo Los claros labios del monte en Servilibro en Plaza Uruguaya. Volvemos enseguida. Fíjense, como siempre queremos saber, ¿qué leen los paraguayos y qué recomiendan sobre todo? Fíjense ustedes en las respuestas. Señor, ¿qué suele leer usted? Normalmente libros. Y cuestión de diario también suelo leer ABC y Última Hora lo que más leo yo, porque me gusta la lectura. ¿Qué parte del diario le gusta más leer? Y normalmente leo la parte de las noticias y después del fútbol. Y también suelo mirar siempre lo social, la verdad. Trato de abarcar un poco todo y siempre si hay alguna editorial interesante, también lo suelo leer. Soy asiduo amante de la lectura. Yo tengo una biblioteca de 1000 libros tengo en casa, así que de variedades de temas me gusta mucho. ¿Qué es lo que suele leer más? Son los periódicos del día. Por ejemplo, ABC, Última Hora y La Nación. Son los 3 diarios principales que yo leo, ¿Qué es lo que más le gusta leer del diario? especialmente del fútbol. Porque leo y noticias alguno que otro. Y muy poco leo cuestiones de política, ¿no? Casi nada leo de eso. ¿Suele leer revistas, novelas? Solo leo revistas de chisme, tengo que estar al tanto yo para que yo sepa qué es lo que contiene para vender a mis clientes. Y ahora vamos a hablarles de una obra que hizo historia, que es Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Es una obra del siglo XIX, transcurre en Madrid, entra dentro de lo mejor que es el realismo español del siglo XIX, juntamente con la obra de Clarín, que fue Leopoldo Alas, otro grande en ese aspecto dentro de la literatura española, La Regenta. Hoy vamos a hablar de Fortunata y Jacinta. Le reitero, considerada como la mejor novela española después, nada menos que de Don Quijote de la Mancha. La cosa es así. Vamos a Madrid, siglo XIX. ¿Quién es Fortunata? Fortunata es una jovencita de clase popular que tiene aspiraciones a llegar a algo más alto. ¿Quién es Jacinta? Es una chica de clase media que está casada con un hombre llamado Juanito, Juan Cruz. Pero de aquí, ella sufre por las infidelidades del marido. ¿Qué pasa con Juan Cruz? Se enamora de Fortunata. ¿Qué pasa con Fortunata? Comienza a adquirir cierta expectativa de lo que puede ser su futuro. Ese abordaje a dos mujeres, dos historias, dos clases sociales, un hombre. ¿Y qué pasa en el Madrid del siglo XIX? Es una novela que hasta hoy sigue siendo actual, se han hecho series de televisión inclusive. Es larga la novela, pero se lee de manera muy rápida porque parte justamente de la realidad humana tal como es, ubicada en el Madrid del siglo XIX. De Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, un libro clásico entre los clásicos.
El escritor Milan Kundera, checo, decía que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Acá les quiero invitar especialmente a un paseo por el paisaje del infierno que tuvo como epicentro la dictadura de Alfredo Stroessner, el Museo de las Memorias. Este lugar está encargado de preservar la memoria de las aberraciones, del desprecio a la dignidad humana por parte del régimen y a la resistencia de muchos paraguayos a ese régimen y lo que sufrieron a causa de tal decisión. Esto está creado, este museo es un justo reconocimiento a todos aquellos hombres y mujeres que pelearon por un Paraguay democrático frente a la dictadura de Alfredo Stroessner, que se prolongó desde 1954 hasta el año 1989. Visítenlo. Es lo que se llama en términos dantescos un descenso a los infiernos, para ver lo que significó ese pasado de ignominia. El Museo de las Memorias. Un lugar que nos remonta a uno de los tiempos más oscuros de nuestro país es el Museo de las Memorias, creada en homenaje a quienes sufrieron en la época de la dictadura. Memorias son las que tienen las distintas víctimas. Se calcula que más de 10.000 personas pasaron por este lugar para ser interrogadas, detenidas y posiblemente desaparecidas. En todo ese tiempo, que son más de 30 años. Dictadura porque mostramos el sitio, como fue, las celdas, los espacios de tortura, los instrumentos de tortura, y derechos humanos porque apuntamos en la recorrida a todo, al valor, los valores que orientan los derechos humanos y a consagrar la vida y la dignidad de las personas. Es un espacio que conserva, comunica y exhibe los testimonios del terrorismo de Estado. La muestra del museo construye celdas e instrumentos de la tortura. En el ingreso ya encuentra al vehículo que causaba terror en la ciudadanía, llamado Caperucita Roja. Está en guarda policial y permite mostrar el terror en el que vivía la población. Por otra parte, también encuentra testimonios de las celdas. Es un museo de sitio y que apela continuamente a la conciencia de la ciudadanía para un nunca más. Encuentra las celdas, encuentra instrumentos de tortura reales. Está la famosa pileta que ha sido tan difundida por los medios de comunicación y encuentra elementos didácticos como por ejemplo los mapas de la época de Paraguay y el mapa que nosotros elaboramos sobre los lugares donde se torturaba, se secuestraba a las personas en todo el país. Este museo es permanentemente visitado por estudiantes y familiares de las víctimas de la época de la dictadura. Muchas veces lloran, piden explicaciones y alguien siempre tiene un pariente que transitó estos lugares. El Museo de las Memorias está ubicado sobre la calle Chile, Casi Jejuí. El ingreso es libre y gratuito y el horario de atención al público de 8 a 15 horas. Cuando hablamos de Chernobyl, hablamos de aquella ciudad en la antigua Unión Soviética que tuvo aquel terrible accidente nuclear en 1986. Una escritora de primerísimo nivel, Svetlana Alexievich, concretamente recoge información. Ella recopiló durante 10 años, entrevistó a más de 500 personas que fueron testigos de ese desastre nuclear en Chernobyl. Está en lo que hoy es ya Ucrania, país independiente. Ahí está en entrevistas a bomberos, está políticos, físicos, psicólogos, afectados, familiares de fallecidos. En él se exploran qué pasó con la vida diaria de los ciudadanos afectados de manera directa o indirecta, inclusive a raíz de aquella explosión grande en la propia mente. Voces de Chernobyl, de Svetlana Alexievich, está disponible en Literato
Este es un buen ejemplo de una aproximación periodística literaria a lo que son las consecuencias de uno de los más terribles desastres nucleares que tuvo el siglo XX. En próximos programas vamos a tratar sobre esta serie que le vamos a presentar ahora, Paraguay Iretare Coe. Fíjense ustedes, en forma de cómics, en forma de historietas, uno puede encontrarse con la historia paraguaya desde la independencia hasta el final de la guerra con la Triple Alianza. Ustedes me dirán, pero esto va dirigido sobre todo a niños y adolescentes. Les recomiendo también para adultos. De repente un adulto dice, bueno, yo no tengo tiempo para leerme un libro muy largo. Bueno, usted en este conjunto de materiales disponible en Servillón en el Plaza Uruguaya se encuentra con una parte importantísima de la historia paraguaya, nuestra independencia, Francia, los López y la hecatombe de la guerra contra la Triple Alianza. Disponible en Servilibro en la Plaza Uruguaya. Y me quedé con esa frase de María Irma Betzel que está en el título de su libro, Los claros labios del monte. Ella me dijo, como transcurre con el mundo guaraní de mucho respeto a la naturaleza, ellos le llamaban labios a los bordes del monte, donde estaban los límites del monte. ¿Y por qué los claros? Porque como fuimos destruyendo esos bosques, los occidentales, hay que decir claramente, no ellos, entonces se quedaron con el sol llegándoles de pleno ya sin bosques. Y así nos va con el desastre ecológico que tenemos en Paraguay. Nos vemos en la próxima emisión de Un Mundo Alucinante.